Bueno, voy a aclarar un poquito porque el otro video se terminó, se cortó. Entonces, si estoy hablando de un máximo, es cuando mi función aumenta, llega a ese punto y empieza a decrecer, ¿sí? Sí o sí tiene que pasar, antes de ese punto tiene que pasar algo y después otra cosa, ¿sí? Entonces, en este caso, mi máximo relativo es el 2, 3. Muy bien, ahora teniendo en claro esto, vamos a analizar una función. Teniendo todos estos casos, ¿sí?, ya vistos. Bien. Bueno, vamos a empezar con el dominio. Dijimos que el dominio de una función iba a ser los valores de x que toma mi función. En este caso, siempre leyendo de izquierda a derecha, fíjense que yo vengo leyendo de izquierda, el primer punto que toma mi función es menos 3. Entonces vamos a escribir con corchete, ¿sí? ¿Por qué con corchete? Porque ya hemos podido ver que tenemos un punto cerrado. Entonces, de menos 3, y sigo hasta la izquierda, fíjense que es 6, ¿sí?, mi extremo. Entonces yo sé que mi función va de menos 3 a 6. Bien, lo mismo vamos a hacer con la imagen. Recuerden que lo hago de abajo hacia arriba. Si yo lo hago de abajo hacia arriba, el primer punto de y es menos 2. Y si voy hasta arriba, el último punto que toma mi función en y es 5. Así que nuevamente con corchetes vamos a poner de menos 2 a 5. Muy bien. Ahora lo que tenemos que ver son los ceros o raíces, es decir, dónde corta mi función, ¿sí?, al eje y. Fíjense, esta es la gráfica. Si yo la miro, el único punto que corta es en este, que es el punto 4, 4, 0. 4 en x, 0 en y. Obviamente entre paréntesis porque estamos hablando de puntos. Luego tengo la ordenada al origen, es decir, el punto que corta en y. El punto que corta en y es este punto, ¿sí? Miren ahí, es 0 en x, 4 en y. Miren que justamente son parecidos mis raíces y mis 4, perdón, 0, 4. Muy bien. Ojo ahora porque vamos a empezar con intervalos. Quiere decir que yo al intervalo de crecimiento y de decrecimiento lo voy a ir haciendo junto, ¿sí? Entonces, miro mi función. Empiezo de izquierda a derecha. Mi función del menos 3, fíjense, crece, crece, crece. ¿Hasta qué punto? En x. Bajo la mirada. Hasta menos 1. Es decir, que de menos 3 a menos 1 mi función crece. Entonces ponemos menos 3, menos 1. Mi función crece. Bien. Ahora fíjense, de menos 1 va decreciendo, decreciendo hasta este punto, que si yo miro en x es 1. Entonces, de menos 1, que es el valor que tomé recién, por eso les digo que es mejor ir haciendo los dos juntos. De menos 1 a 1 positivo, mi función decreció. ¿Ven? Termina acá, en 1. Bien, vamos a ver, de 1 a 2, ¿sí?, mi función volvió a crecer. Entonces acá arriba vengo, pongo la u de unión y escribo el otro intervalo, que es 1, 2. Muy bien. Luego terminé acá en 2, recuerden, en 2 de en x. Luego veo que de 2, ¿cómo empieza a hacer mi función? Mi función empieza a decrecer. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto 6, ¿sí?, que es donde termina en este caso mi función. Entonces acá ponemos unión y el punto 4, del 2 a 4. Y ahí yo tengo mis dos intervalos, de crecimiento y de decrecimiento. En este caso, yo incluso ni lo puse porque no tenía intervalo constante, ¿sí? Si la tablita diría intervalo constante, yo lo que le pondría al lado es una rayita, ¿sí?, porque no tiene. Bien, vamos ahora al conjunto de positividad y negatividad, que les dije que también los tendríamos que hacer juntos. Fíjense, mi función empieza en menos 3, ¿sí? Y si
yo miro mi función desde menos 3 hasta 4 es positiva. Fíjense que está por encima del eje de las X. Entonces es positiva de menos 3 a 4. Y luego, ¿qué pasa en 4? De 4 a 6, en este pedacito, mi función es negativa porque está por debajo del eje de las X. De 4 a 6. Muy bien. Y ahora vamos a ver los últimos dos puntos. El mínimo relativo y el máximo relativo. Recuerden que para que haya un mínimo, mi función tiene que decrecer, llegar a ese punto y volver a crecer. Y si hay un mínimo, mi función tiene que ir creciendo, llegar a ese punto y decrecer. Y acá está sucediendo, miren. De menos 3 a menos 1, fíjense que mi función crece. Y de menos 1 a 1 mi función decrece. Quiere decir que este punto que yo encontré acá, que es el punto menos 1, 5, es un máximo relativo. Entonces voy a venir y lo voy a anotar. Era el punto menos 1, 5. Bien, fíjense que si yo sigo con mi gráfica, mi función acá decrece, llega a este puntito y vuelve a crecer un pedacito. Quiere decir que este punto es un mínimo relativo. Y el punto es 1 en X, 2 en Y. Así que tengo un mínimo en 1, 2. Y cierro el paréntesis. Miren acá, mi función crece, llega a ese punto y empieza a decrecer. Es decir que tengo otro máximo relativo, que en este caso va a ser, fíjense si yo miro, 2, 3. 2 en X y 3 en Y. Muy bien. Bueno, ¿por qué acá no pongo unión? Porque esto no son intervalos, son puntos. Recuerden eso. Los intervalos son los de decrecimiento constante, conjunto de positividad y negatividad, ¿sí? Estos, los mínimos y los máximos, la ordenada y el cero raíz, son puntos, ¿sí? Por favor, a tener en claro eso. Por eso acá no pongo nada, simplemente pongo los paréntesis y los separo, nada más. Muy bien, de esta manera pudimos analizar una función completa con todos los ítems a tener en cuenta.